el día de hoy le he titulado Hasta que la muerte nos separe. ¿Le suena familiar? ¿Cuándo fue la primera vez que lo dijo? ¿Hace 8 días? Hable fuerte, sin miedo. Hasta que la muerte nos separe. Muy posiblemente algunos lo dijeron en su etapa de noviazgo, cuando estaba muy enamorado de la sierva. ¿Y qué tanto me amas, mi amor? Hasta que la muerte nos separe. Y cuando nos casamos, también hicimos ese voto, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Estas palabras son las palabras que, aunque no están escritas de manera literal en la Biblia, yo infiero que sí lo dijeron los primeros hombres que se casaron. ¿Quiénes fueron los primeros? Los primeros que se casaron en la Biblia. Adán y Eva. Este tema que quiero compartirles es un tema muy propicio para matrimonios, pero también para los que ya están a punto de casarse y también para los que piensan casarse, porque el matrimonio, pues sabemos que fue instituido por Dios y dentro del corazón de Dios nació que el hombre y la mujer se unan en matrimonio. Así que quiero llevarles a Marcos capítulo 10 versículos 1 al 9 para que demos lectura. Dice así la palabra de Dios: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En esta porción de la Escritura encontramos dos puntos principales, uno que tiene que ver con el matrimonio y otro con el divorcio. Y Jesús, aclarando, dice: el matrimonio fue instituido por Dios, no así el divorcio, dice. Eso lo escribió Moisés porque están duros de corazón. Así que no vamos a hablar del divorcio, vamos a hablar del matrimonio. El matrimonio, pues, establecido por Dios, será y será siempre una bendición. Actualmente se ha desvirtuado mucho el concepto de matrimonio. Ahora podemos encontrar personas que cuando se presentan, me ha tocado verlas, yo infiero que es su esposa, pero cuando ellos se presentan, dice: les presento a mi compañera, dice. Les presento a mi pareja, dice. No dicen les presento a mi esposa, ¿no? Se ha estado desvirtuando este concepto del matrimonio y podemos entender que el matrimonio no es algo que inventó el hombre, pero lo ha querido desvirtuar. Y no hablemos de las personas que actualmente pues resulta que se quieren juntar, ¿no? Varón con varón y mujer con mujer. Han desvirtuado ese concepto. El matrimonio no es una creación de la sociedad, es lo que Dios ha creado, establecido, y es una de las primeras instituciones que Él estableció. En nuestra actualidad han surgido palabras
moderna, si es que les podemos decir así, como amigos con derecho. ¿Han escuchado esto? Ahora no somos novios, dice, somos amigos con derecho. Somos amigobios, dicen, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que son amiguitos con derecho? Es bien sencillo entenderlo. Significa que el varón tiene el derecho de tocar a la niña, a la joven, al adolescente, de tocar, de besar, de abrazar, de tener intimidad. Ese es su derecho. Pero ¿creen que realmente haya un amor como para llegar al matrimonio? ¿Qué es lo que están buscando? Podemos ver que buscan dos cosas. Uno, llenar un vacío que hay en su corazón. No sabemos, cada quien sabe cuál es ese vacío que tiene en su corazón y que lo quiere llenar con tener novio o novia o pareja a muy temprana edad. Pero ustedes y yo sabemos que ese vacío hay alguien que lo llena y se llama Jesucristo. Así que a los jovencitos les dije esta mañana, jóvenes, entreguen las llaves de su corazón a Jesús. Él nunca les va a lastimar su corazón. Y en el tiempo perfecto, en el tiempo de Dios, Él buscará y Él sabrá y ya tiene preparado quién va a ser tu esposo, quién va a ser tu esposa. Porque Dios todo lo tiene ya establecido. Y creo que como padres de hijos deseamos siempre lo mejor para nuestros hijos, lo mejor. Y siempre les vamos a guiar para que ese vacío que tienen en su corazón lo llene Jesucristo. Y Jesucristo es amor y nos puso a nosotros como sus padres para llenar el corazón de cada uno de nuestros hijos. Amén. El matrimonio fue diseñado por Dios porque tiene propósitos firmes. No importa lo que la cultura dice, no importa lo que la sociedad dice, no importa qué tanto ha torcido la sociedad este concepto de matrimonio, siempre tendremos la oportunidad de regresar al diseñador del matrimonio, que es Dios nuestro Señor. Porque Él quiere que tengamos matrimonios firmes, matrimonios bien establecidos, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que cada matrimonio glorifique a Dios. Amén. Ahora vamos a ver al primer matrimonio de la Biblia y lo vamos a encontrar en Génesis, capítulo 3 y capítulo 4. Así que si me acompañan, en el capítulo 1 del Génesis, nosotros encontramos toda la creación, cómo Dios creó todo. Y todo lo hizo hermoso, todo lo hizo bonito. Y en el día sexto, Dios creó al hombre. Y he pensado, he meditado muchas veces cuando Dios Padre decide crear al hombre y dice, ¿cómo haremos? ¿De qué forma crearemos al hombre? Y dice, lo haremos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Va a ser muy distinto de todo lo que hemos creado, porque este ser lo diseñaremos a nuestra imagen y semejanza. Y así fue como Dios creó a Adán, lo puso en ese jardín maravilloso, en ese jardín donde podemos imaginar que había todas las cosas bonitas, que el jardín más bello en estos tiempos no se compara con lo que había en ese jardín. Y ahí puso a Adán, le dio el trabajo de labrar la tierra y Adán estaba ocupado en sus quehaceres, en los trabajos que Dios le dio. Pero Dios mismo se dio cuenta de que Adán no tenía compañía, que estaba muy solito. Y entonces dijo, le haré una compañía a Adán, le voy a crear su ayuda idónea. Y ustedes ya saben el relato bíblico de qué manera Dios creó a Adán. Cuando Adán vio a Eva, se maravilló y dijo, wow, está maravillosa Eva. Y es lo mismo que dijimos cada uno
de nosotros cuando descubrimos a nuestra esposa. ¡Wow! ¿Sí? Eso dijo Adán, ¿no? ¡Wow! Está maravillosa, esta será llamada varona porque es hueso de mis huesos, dice. Y entonces narra la escritura que Dios los bendijo. Ahí podemos, yo me imagino, pues, permítanme imaginar un poco. Yo me imagino que Dios, estaba Adán, estaba Eva, y Dios los bendijo y le dijo: Adán, ¿aceptas a Eva como tu esposa en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Sí, sí acepto, dijo Adán, ¿no? Y lo mismo dijo Eva. Aceptaron. Entonces Dios los bendijo, bendice el matrimonio y le da por lo menos 2 trabajos iniciales. Uno, fructifíquense, multiplíquense, tengan muchos hijos, cosa que ya no está sucediendo en nuestros tiempos. He andado por muchos pueblos, Dios me ha dado la oportunidad de ir a muchos pueblos y les hago preguntas a las personas: ¿cuántos hijos tuvo usted, abuelita? 13, 15, 17, me dice. La siguiente generación, que son los de 40, 50, y ustedes 4, 6, todavía. Ya los que son de 30, y ustedes 1, 2. No sé qué van a decir los jóvenes, los que son adolescentes ahorita cuando sean jóvenes. Pero el principio es: tengan muchos hijos. Y también les dijo: llenen la tierra y sojúzguenla. Significa entonces que al hombre le dio o le delegó este trabajo de ser un buen mayordomo de la creación, ser buenos administradores de la creación. Sojuzgarla significa cuida el suelo, cuida el agua, el sol, el aire, cuídalo. En tus manos lo pongo. Pregunta: ¿estamos siendo buenos mayordomos de nuestra creación? ¿Hemos cuidado el agua, el aire, el sol, el suelo? ¿Verdad que en ese quehacer de ser buenos administradores a veces fallamos? Pero es un trabajo que está delegado para el hombre. Todo hasta aquí va muy bonito. Ese matrimonio está muy contento, está en el jardín de Edén, trabajando la tierra y disfrutando de todo lo que Dios puso allí. Pero quiero llevarlos ahora a los conflictos que hubo en el matrimonio de Adán y Eva. ¿Sí hubo conflictos según la historia bíblica? Sí, ¿verdad? Vamos a ver el primer conflicto. Génesis 3, 1 y 2. Dice Génesis 3, 1 y 2. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bueno, en esta parte, cuando la serpiente antigua, Satanás, se acerca a Eva, se acerca en un momento cuando ella estaba solita. Entonces el primer conflicto del matrimonio es la soledad. Es la soledad. En ese momento, cuando Eva estaba solita, porque Adán estaba muy ocupado en sus quehaceres, es cuando la serpiente viene y tienta a Eva. ¿Cuántos de nosotros dejamos a nuestras esposas con mucho tiempo de soledad? Es bueno que nos vayamos 15 días, un mes, 2 meses y luego regresemos. ¿Verdad que no es bueno? Porque el demonio, el Satanás está bien atento cuando uno de los dos está solito. Ahora, por cuestiones de trabajo, tal vez nos vamos, pero tenemos que regresar. Debemos de hacer ese espacio para regresar a la casa, estar con la esposa, estar con los hijos. Porque aquí hubo un conflicto de soledad. Estaba solita.
Afortunadamente no había ni otros hombres ni otras mujeres, ¿no? Pero estaba la serpiente, que era más astuta. Entonces podemos encontrar una aplicación práctica para nuestros matrimonios, para los futuros que se van a casar. Su aplicación práctica es que ninguno de los cónyuges pase mucho tiempo fuera del hogar, fuera de la casa. Esa es la aplicación. Siguiente conflicto, las culpas. Génesis 3:12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Eva al recibir ese peso de la culpa? ¿Qué creen que dijo? Ay, gracias, mi amor, cargo con toda la culpa. Porque ¿a quién le fue delegada el encabezar ese matrimonio? ¿A Eva o a Adán? A Adán, ¿verdad? Entonces, Adán no asumió la responsabilidad que Dios le encargó, porque Dios le dijo a Adán: de todo fruto puedes comer, pero de ese no comerás. Entonces Adán no asumió esa responsabilidad y bien fácil dijo: pues la mujer es la culpable, Señor. En otras palabras, casi le dijo: si no la hubieras creado, tuviéramos amor y paz. No hubiera pasado nada. Entonces Eva cargó con la culpa. Yo sé que cada matrimonio es diferente, pero tengamos cuidado de culpar por todas las cosas que suceden o que pudieran suceder, de echarle toda la culpa a la esposa. Somos nosotros los varones los que Dios ha establecido como la cabeza del hogar, así que tenemos que asumir cuando algo está mal o algo está sucediendo en nuestra familia y no decir a la esposa: por tu culpa, ya ves, por tu culpa. Entonces esa es la aplicación práctica. Como le dijo David al rey Salomón: sobre todas las cosas sé hombre, le dijo, ¿no? ¿Sí le dijo, no? Sé hombre, dice. Entonces hoy nos dice a nosotros: varones, sean hombres, asumamos la responsabilidad. Primeramente, la responsabilidad del matrimonio. Conozco muchos jóvenes ya de 35, 36 y les pregunto: ¿y por qué no se han casado? Tienen mil excusas, pero llegamos a la conclusión de que no quieren asumir la responsabilidad del matrimonio. ¿A cuántos de nosotros nos pasó por la cabeza y sí la vamos a hacer? ¿Y sí vamos a poder mantener un matrimonio? ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Y de qué vamos a trabajar? Pero como somos mexicanos, le entramos, ¿no? Y Dios proveerá y sigue proveyendo hasta hoy. Bueno, vámonos con el conflicto número 3, Génesis 3:16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La primera parte le dice a la mujer que aumentarán sus dolores. Podemos entender y sabemos que un hijo trae mucha felicidad a la familia, trae mucha bendición a la familia, pero cuando le preguntamos a la esposa: ¿y qué tal el dolor? Las esposas deben saber qué tan grande es ese dolor de dar a luz a un bebé. Hace 15 días platicaba con un compañero que fue intervenido quirúrgicamente por piedras en el riñón y dice que tenía un dolor terrible, y literal él decía: decimos en México que los machos no lloran, pero yo lloré, dice, del dolor. Lloré. Y me dijo el doctor: ¿te duele mucho? Doctor, estoy llorando de dolor, doctor.
pues ese dolor que tienes, casi, dice, se parece al dolor de un parto, pero todavía no se iguala. Así que piénsale cuántos hijos vas a tener, le dice el doctor, ¿no? Entonces, fíjense, yo puedo imaginar que antes de este pecado de Adán y Eva, tal vez había dolor, pero no tanto. Y pregunta, ¿sabemos cuántos hijos tuvo Eva? No nos dice, ¿no? Pero no tuvo dos, ¿no? Ni tres. Ella sí cumplió, se multiplicó exponencialmente. Entonces imagínense cuánto dolor tuvo Eva en cada parto y no vivió 60 años, vivió muchos años. Entonces Eva pudo haber dicho, mi amor, ya no quiero tener hijos, porque mucho dolor. Y pudo haber sido un conflicto, o mejor nos separamos. Pero Eva nunca dijo eso. En el punto, en el mismo versículo, pero siguiente parte, o algunos le denominan 3:16b, dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces el conflicto siguiente que vino en el matrimonio de Eva fue el machismo de Adán. Allí Adán ya se comenzó a portar de otra manera. Entonces predice que la esposa desea escapar de la autoridad del marido. Eso predice el versículo. Pero dice Dios, pero tu esposo se va a enseñorear de ti. Pero el esposo hará todo lo posible para aplacarte y vas a aguantar. ¿Cuál es la aplicación que le debemos dar a nosotros? Que cada marido sí debe ejercer gobierno sobre su esposa, pero un gobierno piadoso. ¿Están de acuerdo los varones conmigo? Un gobierno piadoso, es un gobierno en donde entiende a la mujer y en donde el esposo ama a su esposa. Porque así dice la Escritura. Maridos, amen a vuestras esposas. ¿Así dice o no dice? ¿Sí? Voltea allí con su esposa y dígale, te amo mucho en el Señor. Bueno, continuamos. Conflicto número 5. Génesis 3:24. Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, que este matrimonio perdió su casa. En ese momento perdieron su casa. Su casa era el jardín de Edén. Ahí tenían todo. Pero Dios los echó fuera. Y ahora se quedaron sin casa y con muchos hijitos, pero fuera del jardín. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaría? ¿O qué está pasando? ¿Qué pasa cuando alguien pierde su casa? ¿Es fácil? Es complicadísimo, ¿no? No nos queremos imaginar por ninguna forma de que vamos a perder nuestra casa. Si los que ya tienen casa, entonces debemos de ser muy cuidadosos, ¿verdad? Para que ese patrimonio que Dios nos ha dado nunca esté en peligro. Nunca esté en peligro. Porque Adán pues pudo haber pensado en el principio de su matrimonio, ya tenemos casa, mi amor, esta es nuestra casa, y a los hijos a lo mejor aquí te va a tocar una parte de herencia, aquí en el jardín te vamos a dar tu parte de herencia, pero de repente ya no tenemos nada, estamos en ceros. ¿Cómo la ven? Tremendo, ¿verdad? Entonces, podemos entender aquí que el principio de la prosperidad es que no tengamos deudas. Ese es un principio. Puede que no tengamos muchos bienes, puede que no tengamos muchas cosas, pero si no tiene deudas, usted es próspero. Ya
ya la hizo. Pero imagínese tener deudas. ¿Se duerme tranquilo con deudas? Ya ni duerme uno, ¿no? Porque nomás está uno pensando cómo resolver esa situación. Ya no. Entonces, yo les quiero animar a que no tengamos deudas. Ese es el principio de la prosperidad. Y no me refiero a la prosperidad financiera únicamente, sino a toda la prosperidad. Nuestro hermano Wayne Myers en uno de sus libros dice, el dinero es un buen siervo, dice, pero es un mal amo. Y ese es un principio que cuando lo leí dije, wow, sí es cierto. El dinero es un buen siervo. El dinero se hizo para que te sirva, para que tengas alimento, vestido, calzado, para que vayas a las misiones, hagas evangelismo. Para eso se hizo el dinero, pero no para que sea tu amo y te esclavice. Anoten, ese principio es bíblico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No adquirir deudas. La Biblia dice que debemos de pagar todo lo que debemos. Si le debemos honra, págale honra, dice. Si le debes dinero, paga, ¿verdad? Conflicto número 6. Génesis 3:24. Es el mismo versículo que leímos. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué perdió Adán también? Bueno, pues Adán perdió su trabajo. ¿Cuántas cosas ya le está pasando a este matrimonio? Pero Eva ahí está firme, ¿eh? Eva sigue firme. Eva dijo, lo que yo juré en el altar, eso lo cumplo, hasta que la muerte nos separe. Ahí está Eva. Mi amor, pero es que ya perdí el trabajo. No importa, dice Eva, vamos a echarle para adelante. Entonces Adán había perdido un trabajo bien seguro. Él tal vez pudo haber dicho, no, pues más o menos por ahí como a los 800 años yo me voy a jubilar. Porque Adán vivió 930 años, ¿no? Entonces pudo haber dicho, y 130 años la vamos a llevar bien relax. Voy a tener mi pensión. ¿Pero qué creen? Ese trabajo seguro que tenía se esfumó, se acabó. ¿Cuál es el principio que vamos a aplicar? No nos confiemos de depender de nuestras fuerzas y tanto del trabajo que tenemos. Siempre confiar en que Dios es nuestro proveedor. Y que no sabemos cómo le va a hacer. Puede que nos quedemos sin trabajo, pero confiemos que Dios te va a proveer. Bueno, vamos con 7. El conflicto número 7. Génesis 4:11. Génesis 4:11 dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Cuál es el otro conflicto que pasó el matrimonio? Se pelearon los hermanos. Y Caín mató a Abel. Este matrimonio tenía un hijo muerto y el otro hijo prófugo de la justicia. Y ahí estaban. Entonces, ¿pueden ustedes imaginarse el dolor de Eva, el dolor de Adán al saber que tenían un hijo muerto? Es terrible. El jueves pasado estuve en una comunidad y no sé por qué a veces la atmósfera, cuando llego a algún lugar, digo, algo está pasando aquí. Esta atmósfera no me gusta, algo está sucediendo. Entonces yo sentía ese ambiente, es algo que luego percibo y digo, algo está pasando aquí. Como que la población no era la misma de la que yo conocía. Y cuando me acerqué, uno de ellos me dijo, hermano, dice, ¿ya sabe lo que pasó? Pues no sé, pero suelta el chisme, hermano, a ver. Bueno, suelta la información. Y entonces me dice, hermano, dice, es que pasó una cosa muy fea.
el pueblo está en duelo. Murieron 2 jovencitos, dice. Pero cuenta más, le digo, ¿no? Con lujo de detalle, ¿cómo estuvo? Dice, pues fíjese, que allí donde está ese tope, y regularmente los topes tienen una parte sin tope, ¿no? Valga la redundancia, en medio. Fíjese que venía una moto de aquel lado y venía otra moto del otro lado, 9 de la noche, andaban corriendo y los dos quisieron pasar en el mismo lugar, chocaron y fallecieron. Un muchacho de 17 y un muchacho de 18. Los dos murieron. Y por eso, dice, estamos muy tristes. ¿Es tu familia? No, pero estamos tristes. Entonces yo me imaginé y dije, bueno, si ni es su familia y está triste, ¿cómo estaría Adán y Eva cuando vieron a su hijo muerto? Y luego saber que su propio hermano lo mató y luego prófugo de la justicia. ¿Cuáles serían las aplicaciones prácticas para nuestra vida? 1, pues siendo intencionales en la instrucción de nuestros hijos en el camino de Dios. Tenemos que ser intencionales. Tener pues esos tiempos de altar familiar en la casa. A veces no estamos los varones, pero tenemos a nuestra ayuda idónea, ¿verdad? Que tiene los altares familiares en la casa. Hay que ser intencionales. Luego tenemos, gracias a Dios, en nuestra congregación tenemos la escuela dominical. Pues aquí también aprendemos palabra de Dios para que nuestros hijos puedan crecer de manera conforme Dios establece en su palabra, amando al prójimo, amando a su hermano, a su hermana. Bueno, pues nuestra historia de este matrimonio va llegando a su fin. En esta historia que acabamos de ver, relata la vida de un matrimonio que pasó por muchas dificultades. Pasaron momentos de soledad, pasaron momentos de culpa, momentos de sufrimiento, momentos de dolor. Tuvieron la pérdida de su casa, la pérdida de su trabajo, la pérdida de sus hijos. Pero nunca leemos en la Biblia que diga Adán o Eva, alguno de los dos dijera, hasta aquí truena el matrimonio. Ellos dijeron, hasta que la muerte nos separe. Y creo, hermanos, que ese es el deseo del corazón de Dios para cada matrimonio. Que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que lo que Dios va a juntar en los próximos matrimonios, no lo separe ni el dinero, ni otra persona, sino solamente la muerte cuando el Señor nos llame a su presencia. Creo que cada matrimonio que se establece conforme al corazón de Dios es un matrimonio bendecido y vamos a tener situaciones no similares, pero sí situaciones adversas, situaciones difíciles dentro del matrimonio, pero siempre vamos a buscar la ayuda de Dios, la guianza de su Espíritu Santo para que nos ayude y un día podamos decir hasta que la muerte nos separó, porque ya estoy en tu presencia. Dios quiere bendecir cada matrimonio de esta iglesia y de todas las iglesias de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. Pues terminamos puestos de pie, vamos a hacer una oración pidiendo a Dios que fortalezca nuestros matrimonios, que guíe también a nuestros hijos a tener matrimonios fuertes, saludables, sanos, conforme a la voluntad del Señor. Amén.